Se abrió el cielo y se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él: Elías vendrá primero y lo restablecerá todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, como sabemos, la carta a los Hebreos es una carta que va dirigida sobre todo a los hebreos que estaban descorazonados, desanimados por las persecuciones. Y este texto que hemos escuchado, este capítulo, el capítulo 11, y del versículo 1 al 7, el autor pone de relieve que la fe está totalmente orientada hacia el futuro. Tenemos que mirar hacia el futuro, queridos hermanos. Y no se adhiere más que a lo invisible. Este capítulo 11, aunque hemos escuchado los primeros versículos, realmente es una elocuente prueba sacada de la historia sagrada de aquel dicho: el justo por la fe vivirá. Y el primer versículo, versículo primero de este capítulo 11, es como la definición de la fe. La fe es una posesión anticipada y garantizada
de las realidades celestiales. Mientras las cosas que se esperan, siendo un bien futuro, no existen todavía, la fe les da la convicción, las convierte en realidad que ya vive y obra en el alma del creyente. Y de las cosas y de las cosas existentes, presentes o pasadas, pero no percibidas por nosotros con la mente o con los sentidos, ella nos da el argumento. Por eso, por medio de la fe, el creyente adquiere la certeza firme respecto a las promesas divinas y a una posesión anticipada de los bienes celestiales. Por eso la fe muchas veces es una prueba. Y es una prueba porque la fe es un ya y al mismo tiempo un todavía no. Y aquí muchos se estrellan en este todavía no. Como no ven ese todavía no lo ven, pues quieren el ya, quieren que el todavía no sea ya, pues se estrellan. La fe es un ya, ¿no? Y un todavía no. La fe viva es el único fundamento sobre el cual se puede apoyar la esperanza de los bienes venideros, para lo cual ha de estar animada por el amor, ya que sin el amor no desearíamos esos bienes. Por eso es muy necesario, queridos hermanos, avivar la fe. Tal es el objeto de todo este admirable capítulo 11 de la carta a los Hebreos, y no es otro el de toda la carta y aun de toda la Sagrada Escritura. El único reproche que Jesús hacía a sus discípulos era la falta de fe, hombres de poca fe. Por eso la fe es la vida del justo, porque si no es fingida, nos lleva a orar por amor. Y es lo que ¿por qué Abel ofreció sacrificios agradables a Dios? Obró por la fe, movido por la fe, y porque creía en Dios, lo amaba. La prueba de lo que no se ve, como hemos escuchado, es sinónimo de seguridad, certeza, confianza total, de crédito ilimitada a la palabra de Dios, de entrega sin condiciones. Cuando un hombre y una mujer se casan, ¿no?, pues se están dando crédito a sus palabras. Se casan a los 25 años y supongo que vivan pues 60 años más y ya no se están dando crédito a su palabra, ¿no? Cuanto más nosotros dar crédito ilimitado a la palabra de Dios. ¿Es así como hemos creído a Cristo? Mientras así no sea, estamos en falta de fe y necesitamos crecer en ella cada día, a cada instante. Y tenemos pues que pedir la fe porque es un don de Dios y buscarla especialmente en las Sagradas Escrituras, pues la fe viene de la palabra.
y no averiguar otra explicación para nuestras tristezas y nuestras faltas de espíritu o de conducta. Todas nos vienen de que no creemos a Jesús. Porque si le creemos, Él habita en nuestros corazones y vivimos de Él, como el sarmiento vive de la vid. Y luego el autor empieza y va todo el capítulo 11 a narrar las obras de los antepasados personajes celebrados en el Antiguo Testamento, donde resplandecía esa fe que les animaba, esa fe que los sostenía. Y hasta el fin del capítulo va a enumerar todos estos personajes. Y hemos empezado y hemos escuchado algunos. Primero Abel, que ya he dicho, ¿no? Abel es testigo de Dios porque confiesa las grandezas divinas con su fe, con su sacrificio, con su generosidad. Enoc, del cual dice la Escritura, según la versión de los 70, que agradó a Dios, caminó con Dios. Era un hombre de fe. Si realmente tuviéramos fe, es que estaríamos seguros que Dios va a mi lado y camino con Él. Y agrado a Dios, mi conducta, mi vida, con mi vida agrado a Dios porque creo firmemente en Él, ¿no? Y Noé, que hemos escuchado días anteriores sobre Noé, como dice el texto, ¿no? de Noé. Por fe Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, es decir, se refiere al inminente diluvio, tomó precauciones. Se burlaban de Noé, ¿no? Pensaban, Noé, este hombre que está construyendo un arca ahí, se le ocurre construir algo ahí, ¿no? Pero sin embargo, por fe, Noé, advertido por Dios de lo que aún no se veía, el diluvio, tomó precauciones y construyó un arca para salvar a su familia. Y por la fe, condenó al mundo, ¿no? La confianza de Noé en la palabra de Dios condenó a sus contemporáneos incrédulos, burlones, se burlaban de él, en el sentido en que el justo, la vida del justo, es como una condena al impío. Y la fe necesaria para salvarse, queridos hermanos, tiene un doble objeto. Primero, creer en la existencia de un Dios personal, invisible por su naturaleza, pero un Dios personal. Es necesario mirar a Dios tal como Él se ha revelado, es decir, conocerlo tal como Él quiere ser conocido, para poder pensar bien de Él, para tenerle entonces esa fe absolutamente confiada que hemos dicho. Primer objeto de la fe, la existencia de un solo Dios personal. Y segundo objeto de la fe es su providencia remuneradora, fundamento de la felicidad esperada, puesto que Dios debe dar un salario justo por los esfuerzos realizados para buscarle. Realmente
creer que Él es el Salvador, que hace misericordia a cuantos confían en Él. Por eso la fe, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es el comienzo de la salvación del hombre, citando a San Fulgencio. La fe es el comienzo de la salvación del hombre. Puesto que sin fe, sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, puesto que sin fe es imposible agradar a Dios y llegar a participar en la condición de sus hijos, nadie es justificado sin ella, sin la fe. Y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Sin la fe no seremos justificados. Sin la fe no obtendremos la vida eterna. Y esa fe, vuelvo a repetir, está llena de confianza en Dios, ¿no? Por eso, y quiero terminar, nos dice el Salmo 20, qué bonito, el Salmo 20, para que lo lean, lo mediten, ¿no? Dice a partir del versículo 7, ahora sé que otorga Dios, Yahvé, la victoria a su ungido, que le responde desde su santo cielo con las proezas salvadoras de su diestra. Estos en carros, aquellos en caballos, pero nosotros, qué bonito, nos acordamos del nombre de Yahvé, nuestro Dios. Ellos, apoyados en sus carros, apoyados en sus caballos, o podríamos decir apoyados en el dinero, en el poder, ellos vacilaron y cayeron. Pero nosotros, que nos apoyamos en Yahvé, en Dios, nos alzamos y resistimos. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Dice el comentario, es inútil que los gentiles confíen en sus carros de guerra. Hoy diríamos eso, en el poder, en el dinero. Porque la seguridad de Israel, nuestra seguridad, queridos hermanos, radica en el nombre de Yahvé, es decir, en Dios, que tantas veces los salvó milagrosamente, primero del poder del faraón y después del ejército de Sennacherib, etc. Qué bonito. Es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 9, en el capítulo 7, ¿no? El versículo 9, ¿no? Si no os afirmáis en mí, si no creéis en mí, no seréis hechos firmes. Qué bonito los que se apoyan en carros, en caballería, dice el Salmo, ¿no? Ellos vacilaron, cayeron, pero nosotros que nos hemos apoyado en Dios, que hemos creído en Dios, hemos resistido, nos hemos mantenido firmes. Que la Virgen María pues nos conceda, queridos hermanos, esta fe en Dios. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.